Bienvenidos a la incómoda realidad. Hoy exploramos una de las promesas más controvertidas, la idea de que la orientación sexual puede cambiarse. Frente a las polémicas terapias de conversión, la ciencia ofrece una respuesta contundente. ¿Es posible modificar una parte tan fundamental de nuestra identidad, o es un peligroso mito? Vamos con el capítulo de hoy. La idea de que la orientación sexual podía corregirse no apareció de la nada. Tuvo un origen claro y, durante mucho tiempo, una validación oficial por parte de la ciencia. Nació en una época donde la psiquiatría veía la diferencia como una enfermedad. A mediados del siglo XX, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, o APA, era la máxima autoridad en salud mental. Su manual diagnóstico, el DSM, definía qué se consideraba un trastorno. En sus primeras ediciones, este influyente libro clasificó la homosexualidad como un desorden mental. Era una patología que, según la visión de la época, requería una intervención médica. Esta etiqueta oficial no era un simple tecnicismo. Proporcionó el fundamento pseudocientífico para que surgieran prácticas destinadas a curar a las personas homosexuales, viéndolas como pacientes. El cambio no llegó hasta 1973. Después de una enorme presión y debate interno, la APA finalmente eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo, el concepto de que ser diferente era una enfermedad ya se había arraigado profundamente. Las bases para las llamadas terapias de conversión estaban firmemente establecidas. Con la homosexualidad etiquetada como un desorden, no tardaron en aparecer quienes ofrecían una solución. Uno de los primeros fue el psicólogo Edmund Berger. En los años 50, él ya proponía que la homosexualidad era una neurosis que podía ser tratada, basándose en supuestos sin evidencia. Sin embargo, la figura más influyente llegó décadas después. Joseph Nicolosi se convirtió en el principal arquitecto de la terapia reparativa, un término que él mismo acuñó. Su teoría, sin base empírica, culpaba a dinámicas familiares disfuncionales. Sostenía que una mala relación con el padre, por ejemplo, generaba un déficit de masculinidad en los hijos. Para dar legitimidad a sus ideas, Nicolosi fundó la Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad, conocida como NARTH. Esta organización se dedicó a promover estas prácticas como si fueran ciencia legítima. Así, las suposiciones de unos pocos se convirtieron en un movimiento organizado con un objetivo claro: reparar lo que nunca estuvo roto. Mientras las teorías pseudocientíficas buscaban validación, el verdadero motor de su expansión fue otro: los grupos religiosos conservadores. Vieron en estas ideas una respuesta para quienes sentían un profundo conflicto entre su fe y su orientación sexual. La promesa era simple: no tenías que abandonar a Dios para corregir tu camino. Así nacieron los llamados ministerios ex-gay, movimientos que ofrecían una supuesta salida. La organización más grande y poderosa fue Exodus International. Fundada en 1976, se convirtió en una red global, con cientos de filiales que predicaban la posibilidad del cambio. Su modelo no se basaba solo en la ideología. Pronto se transformó en un lucrativo negocio que vendía falsa esperanza a través de libros, conferencias y retiros. Estos programas se promocionaban como una solución espiritual y terapéutica. El mensaje era poderoso y devastador. Para miles de personas LGTBQ atrapadas en comunidades creyentes, la presión para cambiar se volvió inmensa, respaldada ahora por una estructura internacional que vendía una cura imposible. Frente a las teorías basadas en la fe o en conjeturas, la ciencia real buscaba respuestas en un lugar muy diferente: la biología. Los estudios con gemelos idénticos, por ejemplo, mostraron una pista clave. Si uno de ellos era gay, la probabilidad de que el otro también lo fuera era significativamente mayor. Esto sugería que los genes jugaban un papel importante en la orientación sexual. Otra línea de investigación apuntó al ambiente dentro del útero. La exposición a ciertas hormonas antes de nacer parece influir directamente en cómo se organiza el cerebro en desarrollo. Incluso se han observado diferencias físicas en el cerebro adulto. Una pequeña región del hipotálamo, vinculada al comportamiento sexual, muestra variaciones estructurales según la orientación de la persona. No es una cuestión de voluntad, sino de neurobiología. La evidencia acumulada durante décadas es clara. La orientación sexual no es una elección ni un comportamiento que se pueda desaprender. Es una característica compleja, moldeada por factores biológicos mucho antes de que tú seas consciente de ella. El veredicto de la comunidad científica mundial es unánime
y contundente. Organizaciones del prestigio de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ya no solo afirman que la homosexualidad no es una enfermedad, han ido un paso más allá. Su postura es una condena activa y directa contra las terapias de conversión. La Asociación Médica Estadounidense se une a este consenso, calificando estas prácticas como una peligrosa pseudociencia sin ninguna base empírica. El mensaje es claro: no hay absolutamente nada que curar. Lo más grave es que estas intervenciones no son inofensivas. La evidencia científica documenta un rastro de profundo daño psicológico en quienes las han sufrido. Se ha demostrado que aumentan los niveles de depresión y ansiedad de forma significativa. Peor aún, elevan drásticamente el riesgo de suicidio entre sus víctimas. El paradigma científico ha cambiado de forma definitiva. La meta ya no es la patologización ni la búsqueda de una cura inexistente, sino la aceptación y el respeto a la diversidad humana. El golpe final a estas prácticas no vino solo de la ciencia, sino de sus propios fundadores. Con el paso de los años, muchos líderes del movimiento ex-gay terminaron por retractarse públicamente. Admitieron que seguían sintiéndose atraídos por personas de su mismo sexo, y pidieron perdón por el inmenso daño que habían causado. Este colapso interno tuvo un punto culminante. En 2013, la organización más poderosa, Exodus International, anunció su cierre definitivo. Su propio presidente reconoció que su misión se basaba en una premisa falsa y dañina. ¿Por qué una idea sin base científica persistió tanto tiempo? Porque a veces, como sociedad, preferimos una mentira cómoda a una verdad que nos incomoda. La historia es clara. El problema nunca fue la orientación de una persona, sino la mentalidad que se negaba a aceptarla. La verdadera solución no era forzar un cambio imposible. Siempre fue, y sigue siendo, la aceptación incondicional. Gracias por habernos acompañado en este análisis tan necesario. Esperamos que la información presentada te haya ayudado a entender mejor este complejo tema, separando la evidencia de las opiniones. Si este vídeo te ha resultado útil e informativo, por favor, dale a me gusta. Y si quieres seguir explorando más contenido que desafía las verdades aceptadas y profundiza en la realidad de las cosas, no dudes en suscribirte. Tu apoyo es lo que nos permite continuar. Nos vemos en el próximo vídeo.